Bueno, ayer dejamos pendiente completar lo que es el ordenamiento. Ya tenemos el botón, pero establecimos por ahí una secuencia de pasos con un pequeño algoritmo de cómo íbamos a hacer el ordenamiento. Aquí lo tenemos en el botón. Dijimos que creamos un arreglo de productos. El tamaño del arreglo lo íbamos a tomar de el número de renglones de JTable. Pero también hacíamos la aclaración de que este arreglo, en sí el arreglo es un objeto, pero los elementos del arreglo son nulos. No hay objetos, no hay productos todavía. ¿Sí? Entonces, los productos se tienen que crear y luego ponerse en el arreglo. Y es lo que hicimos acá en esta parte. Creamos el objeto y luego, cada vuelta que da el ciclo, pues actualizamos el dato del objeto y lo ponemos dentro del arreglo. Aquí es donde está entrando el objeto al arreglo. La R, decíamos que la R, pues es un contador que coincide con el número del renglón y el elemento del arreglo. Bueno, una vez que hacemos esto, pues ahora lo que sigue es ordenar. O sea, lo que ya tenemos más o menos es esto. Lo voy a tomar de aquí. Tenemos un JTable con datos ahí, y se supone que ya tenemos esto. Vamos a poner otro color. Ya tenemos, o sea, ya pasamos la información del JTable a objetos de la clase producto y esos objetos están dentro de un arreglo. Les decía ahorita que la posición en el arreglo coincide con los renglones del JTable, por eso usamos el mismo subíndice. Bueno, entonces el siguiente paso dice que es ordenar. Entonces seguiría algo como esto. Sería ordenar utilizando el array sort. Ordenaríamos lo que es el arreglo. Nuestro arreglo se llama lista. ¿Sí? Bueno, entonces lo que esperamos es obtener lo que nos piden, el arreglo ordenado o los datos ordenados por precio del producto. Yo aquí calculé el precio en base a los datos que están de cada objeto. Y ahí, bueno, espero que se alcance a ver un poquito el precio. Y la idea es que después de ordenarlo, entonces aquí el arreglo es el mismo, nada más que los objetos van a quedar en posiciones diferentes dependiendo de su precio. Nos piden que lo ordenemos del precio mayor al menor. Entonces, ¿qué es lo que hace el método sort? Toma el arreglo, compara los elementos, en este caso los productos, y luego los cambia de lugar para que quede ordenado. Eso es lo que hace el método. Bueno, ¿cómo quedaría ordenado? Porque es el mismo arreglo, es el arreglo lista, ¿sí? Bueno, a ver, ¿cómo quedaría ordenado de mayor a menor precio? ¿Cuál es de aquí, cuál es el de mayor precio? A ver si se alcanzan a ver los precios, los puse abajo. ¿Cuál? A ver. Este cuesta 14.63. Este precio es calculado con estos atributos. Y luego 27.79, 18.14 y 26.07. Entonces, el primer objeto sería el 27, ¿verdad? Porque quiero que queden ordenados del mayor precio al menor precio. Entonces, tomaríamos este objeto. Esto es lo que va a hacer el método. Va a comparar y en base a la comparación va a mover los elementos para que queden ordenados. Ahora, la lógica de cómo lo hace, pues está encapsulado dentro del método. Entonces, la idea es que este objeto quedaría al principio, es el más caro. Es el mismo arreglo, no es otro, es el mismo. Luego, ¿cuál seguiría? Ese fue el café. ¿Cuál seguiría? La coca, ¿eh? Entonces, vamos a tomar la coca y la vamos a poner en... La coca estaba en la posición 3, pero ahora va a quedar en la posición 1. El café estaba en la posición 1 y ahora queda en la posición 0. ¿Cuál seguiría? ¿Cuál de estos dos seguiría? El agua. El agua está en la posición 2 y quedó ahí mismo. Ya una vez ordenado, el agua quedó aquí.
Eso es lo que nos debería arrojar el ordenamiento. Y luego, finalmente, el más barato pues fue el pan. Y este quedaría, estaba en la posición 0, ahora quedaría en la posición 3. Ahí, así quedaría ordenado el arreglo, ¿sí? Eso es lo que queremos que haga el array sort. Bueno, pero el usuario pues no se da cuenta de eso, porque pues esto está en memoria, no es visible. Entonces, lo que necesitamos ahora es llevarnos esta información ya ordenada a regresarla al JTable. Entonces, de tal manera que nos debería quedar algo como esto. O sea, ahora lo que sigue es llevarnos esta información para acá, pero pues ya va a estar en otro orden. Pero si se fijan que se van a acomodar los datos de un objeto, pero no solo se va su precio, se van todos sus atributos, porque es el objeto completo. Bueno, ¿cómo quedaría aquí? Aquí debería estar el café, ¿verdad? Bueno, queda el café primero y luego la coca. Voy a acomodar la coca abajo del café, que es como ya lo vería el usuario ordenado. Caray. Aquí abajo del café quedó la coca. Y luego, después es el agua, ahí ya quedó el agua en su lugar. Y el pan es hasta el final. Entonces voy a traerme este. El ordenamiento pues está en base al precio. Entonces lo quito de ahí, lo pongo aquí. Bueno, el usuario lo generó así, lo capturó de esta manera y al darle el botón ordenar, pues pasó todo esto, ¿verdad? O sea, creamos el arreglo. Aquí voy a poner de todos modos un arreglo como estaba al principio. O sea, aquí estaba un arreglo. Bueno, así es como se generó. Pero lo metimos al array sort. Dejen ponerlo del tamaño que es. O sea, lo teníamos así. Bueno, entonces le pasamos el arreglo al método array, al método sort de la clase array, y ya nos lo entregó de esta manera. Y entonces ahora lo que sigue es tomar esta información y reflejarla aquí. Bueno, esa es la idea, ¿verdad? Entonces vamos a completarla acá en el código. El ordenamiento, pues para nosotros fue algo transparente porque, bueno, vamos a hacerlo, va a ser transparente porque vamos a mandar a llamar un método. Entonces le diríamos aquí, array sort el arreglo. Nos pide que agreguemos la librería. Y después el último paso, que es el que indiqué aquí, ¿verdad? Cuando ya está ordenado, entonces lo regresamos al mismo JTable. El usuario pues lo va a ver como un parpadeo, ¿no? Nomás le va a dar ordenar y todo esto lo va a hacer rápido y nada más va a ver aquí el efecto que es ya ordenado. Y debe quedar ordenado pues no solo el precio, sino todos los datos del café en su lugar, los de la coca, todo, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a hacer este pase de aquí para acá. Cuando nosotros llevamos la información del JTable a los objetos, utilizamos para el JTable el método getValue porque queremos obtener información, y acá utilizamos los métodos set para pasarle. De aquí los leemos, acá los grabamos. Luego los ordenamos y una vez que está ordenado, pues vamos a hacer lo contrario. De aquí le vamos a pedir, no son métodos get, bueno, vamos a tener que actualizar todas las columnas, no nada más la del precio, porque ya se movieron los productos. Entonces, mediante los métodos get y los de cálculo, le vamos a pedir a los objetos, y acá vamos a utilizar el método set porque vamos a poner información. Bueno, entonces vamos a hacer eso. Con un ciclo, obviamente, sería un for. Aquí el límite lo podemos establecer por el JTable, número de renglones, o por el tamaño del arreglo, porque son del mismo tamaño. Entonces aquí le diríamos, por ejemplo, list R menor que lista.len, o puede ser jtable.getRoCon, luego R más. Bueno, aquí vamos a recorrer simultáneamente el JTable y el arreglo, ¿sí? O sea, al mismo tiempo la R, aquí tenemos esta R
nos va a servir tanto para el arreglo como para el JTable. Bueno, entonces, cuando la R valga 0, lista R, pues va a ser este objeto. Cuando la R valga 1, lista R va a ser este objeto. Y a cada objeto le vamos pidiendo sus datos y los vamos acomodando en la misma posición del JTable. Entonces aquí sería JTable productos. Vamos a poner un valor, por eso es el set value, y recordemos que set value recibe cualquier tipo de dato en el primer parámetro, porque es object. Aquí el renglón es R y la columna es 0, porque ahí va la descripción. Entonces, lo que vamos a hacer es pedirle al elemento que está en la posición R del arreglo, lista R es un objeto que está en la posición R, un producto que está en la posición R del arreglo lista. Si la R vale 0, pues este es el objeto que está al principio en la posición 0. Bueno, a ese objeto le vamos a pedir que nos dé su descripción. Ahí va la descripción. Y bueno, esto va a ser para todos los atributos, son 5. Entonces voy a copiar esto 4 veces. Va a cambiar pues la columna. Y obviamente también el método. El método, ahora voy a pedir, después del el orden, pues creo que sí nos acordamos. Después de la descripción va el margen de utilidad. Después viene el porcentaje de descuento. Me falta algo ahí, ¿no? Ah, me faltó el costo. Es que primero va el costo. Y luego ahora sí el margen de utilidad. En ese orden están acomodados en el JTable también. Estos son puros métodos get porque son los que tienen el objeto como atributos. Y luego aquí sería, ahora sí, porcentaje de descuento. Y finalmente el porcentaje de impuesto. Normalmente un método get pues no calcula, es conocer el valor de un atributo. Bueno, y en las siguientes columnas ahora sí van los cálculos. Ya no son métodos get, ya son métodos que calculan. Entonces, pues ahí vamos a poner en el JTable productos. Esto ocurre para cada renglón del JTable y cada elemento del arreglo, conforme la R va avanzando. JTable productos. Ahora vamos a poner un valor que sería renglón R, columna 5. Y aquí iría de lista I, o lista R más bien. Ahí va, el primer cálculo es el importe de descuento. Entonces aquí sería, no, importe de utilidad. Va el importe de utilidad. ¿Sí? Ahora, si lo dejamos así, el usuario va a notar una diferencia. Porque acá cuando calculó, los importes los formateamos. Y acá cuando lo estamos regresando ya ordenado, no estamos formateando los importes. O bueno, por lo menos ahí no. Y por lo tanto el usuario ya no vería la información como igual. Diría, acá tenía 2 decimales y acá salen 3 o sale 1. Bueno, entonces quiere decir que para que no haya así cambios, pues vamos a formatear también esos importes. Ahora, el objeto que nos permite formatear, nosotros lo declaramos aquí en el cálculo. Por lo tanto, no lo podré usar en el otro botón, porque pues está declarado en el botón de calcular y pues nomás ahí lo puedo usar. Pero si lo podría copiar, ¿verdad? Crearlo otra vez en el botón ordenar. Pero como lo voy a usar en este botón ordenar y luego en el alfabético también, entonces mejor lo vamos a declarar como un atributo del frame. Algunos le llaman variables globales, pero no son variables globales. Lo voy a quitar de aquí, estamos en el botón calcular, y me va a marcar error pues porque ya no existe el objeto. Pero lo voy a declarar aquí arriba. Nuestra clase principal es JFrame lista precios. ¿Sí? Bueno, aquí
voy a declarar, pásale, voy a declarar ese decimal format y de esta manera ya es un atributo del frame, lo puedo usar en cualquier parte del mismo, o sea, en un evento, si agrego un método. De hecho, esto es lo mismo que los componentes gráficos. Los componentes gráficos están declarados hasta el final, porque son atributos del frame, ¿sí? Son privados. Entonces, pues yo voy a ponerlos también privados nada más para que, pues mantener ahí. ¿Qué está haciendo aquí? Nada más para mantener el hecho de que los atributos son privados. Entonces aquí le voy a poner un private. Estamos declarando un objeto de la clase decimal format que es atributo del frame y lo puedo usar en cualquier parte. Así es que ya lo puedo usar también. Ya en el botón calcular se quitó el error y ya lo puedo usar también aquí. Bueno, entonces voy a formatear el importe de utilidad. Le voy a decir formato. Formato es el objeto, format es el método. Y le pasamos ahí el importe de utilidad. Muy bien, eso es en la columna 5, pues voy a completar el importe de descuento y luego sigue el importe de impuesto y después el precio en las siguientes columnas. Entonces vamos a poner esto. Ahora va a ser el importe de descuento. Vamos a ponerlo acá. Y luego aquí el importe de impuesto. Y terminamos con el precio. Las columnas pues no corresponden. Esta es la 5 y luego va en la 6, en la 7 y en la 8. Lo único que estamos haciendo aquí es tomar la información que está en el arreglo y llevarla al JTable. Lo que tenía el JTable pues se va a desaparecer y se va a poner la nueva información. Muy bien. Se supone que ya estamos listos. Vamos a probar. Entonces voy a poner aquí algunos 7. En realidad no sería necesario calcular para ordenar, porque al ordenar me los va a volver a calcular. Pero bueno, ahorita lo vamos a calcular. El usuario haría esto y luego ya ordenaría y diría, bueno, aquí el más caro quedó al principio. Lo voy a otra vez a electrodos y calcular. Insiste, el más caro quedará al principio. Miren, sigue. No quiero que quede. Ya, ahora sí. Lo que el usuario quiere es que se ordene por precio, pero en el enunciado dice descendente, o sea, del precio mayor al precio menor. Entonces, cuando le dé aquí, debería ordenarse, debería quedar primero el mouse acá arriba, que es el más caro, y debería quedar abajo el más barato, que viene siendo el alcohol. Entonces debería, pero no solo el precio, con todos los datos, ¿verdad? Por eso lo que estamos ordenando son objetos completos, no solo la columna del precio. Bueno, entonces vamos a darle aquí a ordenar por precio. Y resulta una excepción. Dice aquí class cast exception. ¿En qué parte, en dónde nos marca la excepción? Cuando nos marca una excepción a veces decimos, vamos al código a ver dónde está, pero pues la misma excepción nos dice exactamente en dónde ocurrió el error, bueno, la excepción. Nos empieza a mostrar algunas clases de Java, pero que no son las nuestras. Pues ahí a lo mejor no le entiendo de qué se trata. Me tengo que ubicar, inclusive aquí viene la clase Rise, me tengo que ubicar en la primera vez que aparezca mi clase, que en este caso es JFrame lista precios. Y aquí me dice que es en el renglón 251 donde está el problema. Me voy a ese renglón y es efectivamente donde está el método sort de la clase. Ahí me está marcando la excepción. Ahora, quiere decir que de momento no voy a poder ordenar arreglos de objetos. Hemos ordenado con el array sort arreglos de primitivos y de una sola dimensión. Nos ha ordenado arreglos de enteros o de dobles. Cuando quisimos ordenar una matriz tampoco se pudo. Bueno, ahora queremos ordenar un arreglo de productos y también me está lanzando una excepción.
Bueno, entonces, de momento vamos a poner este mensaje. No ordena arreglos de objetos. Nada más le voy a poner aquí pues un recordatorio, es de momento. Porque en realidad sí puede, nada más que necesitamos ver conceptos que todavía no llegamos a eso. Bueno, entonces, pero aquí el problema es que ahorita, en este momento no me ayuda a ordenar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La idea de usar el método sort, pues es olvidarnos de la complejidad de cómo se ordena un arreglo. No es algo trivial, no es algo así sencillo. Hay muchos métodos de ordenamiento para los arreglos. El que utiliza el array sort es uno de los más eficientes, si no es el que más. Es el método de quicksort. ¿Sí? Pero pues nosotros ahorita no lo podemos aprovechar. Entonces nos va a obligar a codificar un algoritmo de ordenamiento. No es tema del curso ver métodos de ordenamiento, eso lo van a ver en estructura de datos. Pero pues necesitamos recurrir a algún algoritmo, codificarlo para poder ordenar nuestro arreglo. ¿Sí? Bueno, y de entre los métodos que existen para ordenar arreglos, pues vamos a tomar el que es más sencillo de codificar. Porque les digo, la intención no es ver métodos de ordenamiento, pero sí tener uno con el que pueda ordenar, porque esto de ordenar lo vamos a hacer en muchos ejercicios. Así es que vamos a implementar un método para ordenar a través de un algoritmo. Voy a poner aquí el algoritmo en pseudocódigo, en un pseudocódigo. Lo voy a escribir acá, ¿sí? No voy a explicar cómo es el ordenamiento, porque nos tardaríamos más de la hora, yo creo. Pero nada más pongo lo voy a poner el algoritmo y luego comentamos algunos detalles. Bueno, entonces voy a escribir aquí, algoritmo. El método se llama de la burbuja, yo creo que algunos ya lo conocen. Algoritmo por el método de la burbuja para ordenar. Yo voy a poner un arreglo así genérico, el arreglo datos, así se va a llamar, de n elementos, ¿sí? Bueno, entonces el algoritmo dice más o menos así. Desde, lo voy a poner en pseudocódigo, desde y igual a 1. En general, un arreglo empieza en la posición 1. En las matemáticas, la primera posición es la 1 y la última es la n, si tienen elementos. Por eso el algoritmo, hagan de cuenta que lo investigamos, lo consultamos o me lo pasaron y yo tengo que hacerle ajustes a la hora de codificar. Bueno, desde i igual a 1 hasta, y aquí le ponemos, va a ser hasta n menos 1. Insisto, no voy a explicar el algoritmo, nada más lo voy a poner y voy a comentar algunos detalles. Hacer. ¿Sí? Y luego, hay otro ciclo dentro. No quiere decir que es una matriz, sino que va a recorrer simultáneamente dos posiciones del arreglo. Todo algoritmo de ordenamiento lo que hace en esencia es comparar los elementos y en función de la comparación cambiarlos de lugar. ¿Sí? Es lo que hacen nada más que lo hacen de una manera o lo hacen de otra manera, más eficiente o menos eficiente. Bueno, entonces aquí aplica dos ciclos anidados porque simultáneamente visita un elemento del arreglo y otro y los compara, y si la comparación resulta verdadera, los intercambia de lugar. Esa es así más o menos la idea del... Entonces aquí vamos a poner otro ciclo desde J, como son anidados, pues las variables de control tienen que ser diferentes. Vamos a ponerle aquí va desde J i más 1, no empieza del 1. Y luego hasta, sí llega hasta n. Y lo que hace es una comparación del elemento del arreglo que está en la posición i con el que está en la posición j, los compara. Y si se cumple la comparación, si es verdadera, hace un intercambio de esos elementos. Por ejemplo, que esté comparando el producto que está en la posición 3 con el que está en la posición 7, por decir.
Si es verdadera la comparación, entonces el del 3 debe quedar en el 7 y el del 7 debe quedar en el 3. Y de esa manera, y de acuerdo a la lógica del algoritmo, cuando se terminan todas las comparaciones queda ordenado. ¿Sí? Bueno, entonces aquí se pregunta con un sí. Si datos, subíndice I, va a comparar el elemento que está en la posición I con el elemento que está en la posición J. Así. Si eso es verdadero, entonces hace un intercambio. Lo que está en I lo pone en J y lo que está en J lo pone en I. O sea, se supone que va a ser algo como esto. Datos subíndice I es igual a datos subíndice J, solamente si es verdadero. Y datos subíndice J es igual a datos. Datos es el nombre de mi arreglo en este algoritmo. Subíndice I. Y luego, aquí se terminaría la comparación. Acá se terminaría el segundo ciclo. Y acá se terminaría el primero. Bueno, entonces más o menos la idea es esta, ¿verdad? Van a ser dos ciclos anidados para ir visitando diferentes elementos del arreglo y compara los dos que visitó, el que está en la posición I y el que está en la posición J. Si se cumple la condición, los intercambia. ¿Sí? Nada más aquí vamos a ver un detalle. Si los intercambiará con esto. O sea, aquí le estamos diciendo que si datos I es mayor que datos J, entonces en datos I ponga lo que estaba en datos J y en datos J ponga lo que estaba en datos I. A ver, vamos a intentarlo con variables así más directas. Vamos a poner que yo tengo una variable que se llama A y la A vale, no sé, 7. Y luego tengo otra variable que se llama B y la B a lo mejor vale 5. ¿Sí? Entonces yo quiero, la intención de este intercambio es que el 5 quede en A y el 7 quede en B. Es la idea, ¿sí? Bueno, entonces lo que estoy haciendo es esto. A es igual a B, A es igual a B y B es igual a A. Es lo que estoy haciendo aquí. Le digo, en I pon lo que estaba en J y en J pon lo que estaba en I. Pero vamos a revisar si realmente ocurre eso. A ver, aquí. La A vale 7 y la B vale 5. Si hago esto, ¿cuánto vale la A ahora? Hagan de cuenta que se está ejecutando. ¿Cuánto vale la A? 5, ¿va? Ok. Y entonces, después de eso, ejecuta esto. ¿Cuánto vale la B? 5. ¿Se cumplió el intercambio? No, ¿verdad? No sé. Esto lo podemos ver en un Excel, por ejemplo. Si tienen dos celdas en un Excel y quieren intercambiarlas, si copian la primera en la segunda, se pierde la primera, ¿no? Y se quedan las dos con la segunda, que es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Lo que hacemos es quitar de la segunda y luego pasar la primera donde estaba la segunda y la segunda que ya habíamos cambiado, la regresamos a la primera. Es lo que hacemos. O bien, todavía más real, imagínense que tienen un vaso, dos vasos iguales, uno con coca y otro con leche, por decir. Y quieren intercambiar en donde estaba la coca, que esté la leche, y donde está la leche, que esté la coca. ¿Lo pueden hacer directamente así? ¿O cómo le haríamos? En otro vaso, ¿va? En otro vaso, auxiliar le vamos a llamar. Pongo lo de la coca, lo pongo en ese vaso. Y luego lo de la leche lo pongo donde estaba la coca. Y donde guardé el auxiliar, lo guardo en el segundo vaso. Es algo que... Esto que estamos haciendo aquí no intercambia. Acá lo que tendremos que hacer es, antes de asignar la B, tendríamos que guardar en una nueva variable que voy a llamar auxiliar. Yo guardaría la A. Entonces, ¿cuánto vale auxiliar? ¿Cuánto valdría ahí? ¿Cuánto? 7. ¿Sí? Y entonces, en este caso, la A, le pasamos lo de la B y sí, la A vale 5. Pero aquí la B no le debemos pasar lo de la A. ¿Qué le debemos pasar?
Luego auxiliar. Y entonces aquí la B ya queda con 7. ¿Sí? Aquí, este es un intercambio de variables. Es lo que tenemos que hacer acá. Le tenemos que decir, antes, bueno, vamos a guardar la primera variable, el primer valor que es datos i, vamos a guardarlo en un auxiliar. Le vamos a decir aquí, auxiliar es igual a datos i, porque datos i se va a perder en esta asignación. Aquí, datos i ya va a perder lo que tenía. Pero eso, como ya lo guardamos en auxiliar, entonces al dato j no le vamos a asignar datos i, le vamos a asignar ¿qué? El auxiliar. ¿Así? Entonces, eso lo vamos a reflejar ahorita en el código. Ahora, ¿qué tipo de dato es auxiliar? Pues del mismo tipo de dato que los elementos del arreglo. Si fuera un arreglo de enteros, auxiliar debe ser entero. Como es un arreglo de productos, el auxiliar debe ser un producto. Nuestro arreglo es de productos, no se les olvide. Bueno, entonces voy a poner aquí el algoritmo, porque lo vamos a codificar ahorita. Ahí va. Eso lo vamos a hacer en lugar de... ¿qué pasó aquí? ¿Quién sabe? Bueno. En lugar del método sort. Entonces vamos a decirle aquí, ordenamos el arreglo con el algoritmo del método de la burbuja. Yo sé que el método de la burbuja es el más ineficiente, o sea, es el más lento, pues, para ordenar. Para nosotros no impacta mucho cuál método utilicemos porque son poquitos datos. Ya cuando empiezan a hacer muchos datos, sí se nota mucho la diferencia entre un método y otro. Pero ahorita el propósito no es comparar ordenamientos, sino tener algo que podamos ordenar mientras podemos hacerlo con el array sort, que sí es muy eficiente. Bueno, entonces vamos a poner los dos ciclos, for, in, y igual, aquí dice que empiece desde 1, pero pues no puedo empezar desde 1 porque mi primer elemento es el 0. Entonces vamos a hacer ese ajuste, desde i igual 0. Y luego, i menor que, aquí dice que hasta n menos 1. Generalmente cuando recorremos todos los elementos de un arreglo, le ponemos aquí el nombre del arreglo, .len. ¿Sí? Ya sabemos que como empezamos de 0, si el arreglo tuviera 15 elementos, debemos llegar nada más hasta el 14 y por eso esto está bien. Pero aquí me dice que llegue hasta 1 antes del último. Entonces tengo que reflejar el menos 1 también aquí. ¿Qué dice aquí? Tengo que reflejar aquí el menos 1. Y luego la i va incrementando de 1 en 1. Luego, el siguiente ciclo, for. La j no empieza de 0, empieza de i más 1. Así dice el algoritmo, que no lo expliqué, ¿verdad? Bueno, desde j igual a i más 1 y la j sí va a llegar hasta el final. Dice ahí que hasta n. Entonces la j, sí le decimos... caray. Le decimos que va a llegar hasta el final. Lista.len. Y la j pues va a ir de 1 en 1. Luego, aquí tenemos la condición. Dice un if si lista subíndice i es mayor que lista subíndice j, y dice que si eso es verdadero hagamos un intercambio entre el elemento i y el elemento j, pero ya vimos que tenemos que guardar primero en un auxiliar. El auxiliar, el tipo de dato de auxiliar es pues un producto, entonces sería producto. Nuestro arreglo es de productos y lo que estamos comparando son productos e intercambiando son productos, ¿sí? No son enteros, no son dobles. Entonces aquí, producto auxiliar va a ser igual a lista i. Ojo, auxiliar no es un nuevo objeto. Auxiliar nada más es una referencia en donde estamos guardando lo que estaba en la posición i. Y luego le decimos lista i, ahora va a ser igual a lista j. Y aquí se ve claramente que ¿por qué necesitamos el auxiliar? Cuando hacemos esta asignación se pierde lo que estaba en lista i porque llegó lo de lista j. ¿Sí? Entonces ahora lista j va a ser igual al auxiliar. Bueno,
ahí tenemos un pequeño problema, ¿no? Está marcando error en la comparación. ¿Por qué razón? Eso ya lo habíamos visto. No sabe lo que está comparando, no puede comparar directamente objetos. Bueno, pero sabemos que nuestro criterio, según lo que pidió el usuario, es el precio, ¿no? Bueno, entonces le decimos, lista I es el producto que está en la posición I del arreglo lista, y lista J, el producto que está en la posición J. Se están comparando los productos que están en posición I y posición J. Al final, por efecto de los dos ciclos, pues se comparan todos contra todos. Bueno, aquí vamos a invocar el precio porque es nuestro criterio que me pidió el usuario. El precio ya es tipo primitivo, es tipo doble. Entonces aquí pondríamos precio. Ya estamos comparando los precios, pues, entonces ya no hay problema, estamos comparando tipos de dato primitivo. Bueno, entonces, pues creo que ya quedó. Ya, inclusive ya tenemos el regreso de la información del arreglo ordenado al JTable, ¿verdad? Pues vamos a probar. A ver, ¿me ayudan a identificar cuál es el más barato y el más caro? El más caro es el 580, ¿no? La extensión. Ah, no es este. El teclado. Y el más barato es este. Es otro teclado. Bueno, de todos modos no va a funcionar. Vamos a. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, por lo menos ya no lanzó excepción. Ya vamos, ahí vamos avanzando. A ver, voy a generar nuevamente aleatorios y quiero a ver si pueden detectar cuál es el producto que se queda. Nada más queda uno. O sea, nada más como que ordenó nada más uno, ¿verdad? A ver si detectan cuál es el que se queda. ¿Cuál se queda? De todo, nada más de todos, nada más se queda uno. ¿Cuál? El último, ¿verdad? Nada más se queda el último. O sea, es como si el arreglo estuviera lleno con puros objetos que son el último. Bueno, vamos a ver por qué está sucediendo eso. Acá, ¿se acuerdan cuando yo les explicaba o intentaba explicar que la diferencia entre crear el objeto dentro del ciclo y crearlo fuera? Decíamos, si lo creamos dentro, cada vuelta creamos un objeto nuevo. Y entonces, pero como usamos la misma referencia, el objeto se va perdiendo su referencia y queda inservible esta memoria, se convierte en basura. Y decíamos, pero ¿qué tal si mejor creamos el objeto fuera del ciclo, nada más una vez, y reciclamos el objeto para que, pues nada más le cambiamos los atributos en un nuevo renglón, ponemos los cálculos y a la siguiente vuelta, pues ya no importa que pierda los datos del objeto anterior, porque ya puse sus cálculos. Bueno, y por eso, aunque tenemos las dos opciones, preferimos usar esta. Y como yo copié del botón calcular al botón ordenar, seguimos usando esta opción. A ver, entonces, si seguimos usando esa opción, cada vuelta que dé el ciclo, va a tomar los datos del objeto. Cuando el R vale 0, toma los del pan, ¿sí? Y los pone aquí, y ese objeto lo ponemos en el arreglo. Y luego, a la siguiente vuelta, tomamos los datos del café, se perdieron los del pan, pero lo ponemos en el mismo objeto. Y más bien, bueno, si es el mismo objeto, y ese lo metemos al arreglo. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que nada más creamos el objeto una vez y lo estamos reciclando y estamos poniendo el mismo objeto, es el mismo objeto, lo estamos poniendo en todas las posiciones del arreglo. Y como los datos, los últimos que adquirió fueron los del último renglón, por eso queda con los datos, con esos datos. ¿Cuál es la solución? Acá teníamos la opción, o sea, podíamos decir, ¿cuál me conviene? No, pues el usuario ni cuenta se va a dar. Pero nosotros aquí inspeccionando cómo trabaja la memoria, pues sabemos que esto es más eficiente que esto otro para efectos del cálculo. Ahí no me interesa que se queden guardados los datos de los objetos, porque reciclamos con uno solo. Pero en el ordenamiento, ahí sí necesito que cada objeto ocupe individualmente su lugar en el arreglo. Entonces, para el ordenamiento, tenemos que crear un objeto nuevo por cada renglón del JTable.
para que cada objeto diferente se vaya guardando en el arreglo. O sea, en pocas palabras, ¿qué tenemos que hacer acá? Que en lugar de que yo aquí cree un solo objeto, eso no ahí no me sirve, porque es el mismo objeto está en todas las posiciones. Ni siquiera es una copia del objeto, no. El mismo objeto está en todas las posiciones. Bueno, entonces aquí nada más vamos a habilitar esto. ¿Sí? Ahora sí, necesitamos crear un nuevo objeto por cada renglón para que se vayan guardando en el arreglo cada uno de los productos. Vamos a probar. Ahora vamos a ver, ¿cuál es el más caro? Los lentes a 442. Creo que sí, ¿no? ¿Y el más barato? La tablet, esta es una tablet, yo creo que es de cartón, no sé. A 63.86. Vamos a ver. Está en liquidación. ¿Qué sucedió ahí? Ordenó, no ordenó, ¿verdad? Pero sí vieron que se movió esto, ¿no? A ver, entonces, aquí el problema debe estar, aleatorios calcular, el problema debe estar a la hora de que actualiza, porque esto mueve esto, pero esto no. A ver, y eso es catastrófico, porque el usuario va a decir, oye, me cambiaste todos los precios y todo. Bueno, entonces vamos a revisar aquí cuál fue el problema a la hora de regresar. Pues no le veo el problema, a ver, ¿ustedes lo ven? O sea, acá se supone, a ver, vamos a checar nuestro ordenamiento desde igual 0, lista, len menos 1, j igual a i más 1, j... es que aquí dice mayor, ¿no? Y aquí debe ser menor. El ordenamiento lo está haciendo mal. A ver si ahora... Yo pensé que el error estaba aquí, que no había actualizado las columnas, pero no, sí están actualizadas las columnas. Entonces vamos a ver qué hace. Ahora creo que sí, ¿verdad? Aleatorio calcular. Ahora sí, el más caro. El de 540. Es una funda de 540. Y el más barato son unos lentes de 85. Vamos a ordenarlos. Entonces, los lentes los deja aquí. Ya está ordenado por precio, ahora sí. Y el más caro fue la funda. O sea, no ordenó solo la columna del precio, ordenó... O sea, tomó... Cada renglón creó un objeto, ordenó el arreglo y regresó los datos, ¿sí? Ahora, creo que ya está funcionando, pero ¿qué no coincide con lo que nos pidió el usuario? Que está al revés, ¿verdad? El usuario me pidió que sea descendente porque seguramente quiere ver los precios más altos porque son los más significativos. Primero, al principio. Bueno, ¿se acuerdan cómo lo hicimos para ver el que ordenamos un arreglo? Lo mostramos, se mostró ascendente. El ordenamiento natural es ascendente. Y cuando lo quisimos, que el usuario queremos que lo viera descendente, lo que hicimos fue recorrerlo al revés, ¿no? Bueno, esa es una forma. Podríamos recorrer el arreglo al revés, jugando con los subíndices, o bien podríamos hacer un ajuste en el ordenamiento. Bueno, aquí en el ordenamiento vamos a anotar un detalle. Aquí, ¿sí? Lo voy a anotar por acá. Si utilizamos en la comparación, me estoy refiriendo a este cuadrito, a este que está aquí, a esta comparación, ¿sí? Bueno, si utilizamos el mayor que... Lo voy a poner de este lado. Si utilizamos el mayor que, entonces el ordenamiento va a quedar de manera natural ascendente. ¿Sí? Pero si lo cambiamos al menor que, entonces el ordenamiento va a quedar descendente. Aquí estamos preguntando si el elemento I es mayor que el elemento J. Y ahí me daría un ordenamiento ascendente. Pero si pregunto si el elemento I es menor que el elemento J, entonces me va a dar descendente. O intercambio los subíndices. Aquí pongo J y aquí pongo I. Entonces vamos a hacer ese cambio. Aquí. En el ordenamiento. Aquí le vamos a poner menor. ¿Sí? Y entonces, pues vamos a ejecutar.
Acá está, sigue ejecutando, ¿verdad? Vamos a ejecutar. El más caro es el cable tipo C a 617, ¿no? ¿Ese es el más caro? ¿Cuál? ¿Hay uno de 700? No, pues no quiero que quede ahí. Entonces voy a calcular otra vez. ¿De dónde quedó el más caro? ¿Este 417? Sí, ¿verdad? Es la tablet. Y el más barato, unos audífonos de 69. Vamos a ordenar. Entonces ahora sí, la tablet ya quedó, es la más alta y los audífonos es lo más, está ordenado por precio, pero de manera decente. Ya con esto, si nos dice, no, oye, quiero que me lo ordenes, saber a cuál le gano más. ¿Cómo le haríamos? A ver cuál tiene más ganancia, más utilidad. Pues ya nada más le cambiaremos aquí, ¿verdad? En lugar del precio, mandamos llamar el importe de utilidad. Ya lo que nos pidan. Nada más que nos pueden pedir también combinado. Nos pueden decir, oye, a ver, quiero que lo ordenes por precio, pero si tengo muchos productos, a lo mejor va a haber algunos que tienen el mismo precio. Pero entonces quiero que lo ordenes pues del mismo precio, que lo ordenes por alfabeto. O sea, puede haber muchas combinaciones para el ordenamiento, ¿no? Es una de las operaciones básicas sobre un grupo de datos, ya sea una regla, una tabla de una base de datos. Bueno, entonces ya quedó el primer ordenamiento, aunque acá nos está pidiendo dos, ¿verdad? Dice que la información debe estar ordenada descendente por precio, ese ya lo hicimos, y alfabéticamente de acuerdo a la descripción. Eso pues ya lo hacemos el lunes, ¿sí?